La vida de los hijos de Dios es una vida muy importante. Yo quiero que nosotros hacemos mucho énfasis en la vida que nosotros tenemos como hijos de Dios, porque realmente la vida que Dios nos ha dado es muy importante para Dios. Pero también usted debe saberse importante como hijo de Dios. La vida de los hijos de Dios tiene un diseño. Eso es algo importante. La vida de los hijos de Dios tiene un diseño. Nadie está aquí así como que se coló o sin propósito. La vida de Dios, de los hijos de Dios, tiene un diseño. El diseño nos lleva a un orden. El orden nos hace efectivos en el propósito eterno, y el propósito eterno nos da plenitud. Fíjense todo para lo que nosotros fuimos diseñados, para que nosotros alcancemos una plenitud en Cristo. El mundo nos habla de la felicidad, ¿sí? Y nos muestra la felicidad en muchas facetas, ¿verdad? Y dices, sí, esa es la felicidad. Pero realmente a lo que la Escritura nos está llevando a nosotros es a alcanzar plenitud. Y esa plenitud solamente nosotros la alcanzamos en Cristo. Nosotros fuimos diseñados para envolvernos, dice, para introducirnos dentro de Cristo, y que Cristo esté totalmente gobernando nuestra vida. Entonces, mientras nosotros estemos vivos, jamás vamos a decir, es que yo ya alcancé todo, es que yo ya sé todo, es que yo ya logré todo. Fíjese a la conclusión a la que llegaba el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo del 12 al 14, que cita de la siguiente manera. Vamos a esperar. Aquí a la inteligencia artificial está un poquito lenta. Ya, ¿verdad? Dice así. Filipenses 3, versículo del 12 al 14, cita así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en esta carta está expresando que él no ha alcanzado todo para lo cual fue tomado por Cristo. Y lo que él está expresando dice que él prosigue a esa meta, que él se sigue esforzando por alcanzar esa meta, que él sigue caminando hacia adelante para alcanzar aquello para lo cual él fue alcanzado por Cristo, porque él sabe que hay un premio, dice, ya del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo no se conformó. Desgraciadamente, muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos conformamos con congregarnos. Nos conformamos porque decimos, es que yo ya tengo salvación. Nos conformamos porque decimos, es que mi familia ya va a la iglesia. Pero realmente nuestra vida no debe ser una vida de confort. Nuestra vida debe ser una vida que constantemente se está actualizando, que constantemente está recibiendo una dirección de parte de Dios, que constantemente está en progreso, que constantemente está con miras de alcanzar aquello para lo cual Dios lo alcanzó a usted. Y yo quiero hablarte de 3 condiciones para llegar a la meta, ¿verdad? Porque cuando hablamos de una competencia, pues sabemos que en toda competencia pues hay una meta que alcanzar. Yo sé que en nuestra vida nosotros nos fijamos metas.
lugares a los que queremos llegar, cosas a las que queremos alcanzar. Y no está mal, es parte de la vida del progreso que Dios nos da a nosotros en Cristo Jesús. Pero espiritualmente en Cristo nosotros tenemos una meta. Y yo te voy a hablar solamente de 3 condiciones, hay más, pero te voy a hablar de 3 condiciones. La primera, debemos rendirnos por completo y continuamente a Dios en un sacrificio vivo, santo y agradable. Y la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1, cita de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, cuando hablamos de presentarnos como sacrificios vivos, esto tiene que ver con llevar una vida disciplinada. Generalmente no nos gusta llevar una vida disciplinada. Y no tenemos que ser así como que muy profundos para ver que nuestras vidas no están disciplinadas. Porque una vida disciplinada es una vida disciplinada en todas las áreas, todas las áreas. Entonces, a veces cuando una persona es disciplinada, disciplina su alimentación, disciplina sus finanzas, disciplina todo. ¿O hay gente que nada más se disciplina en algo? No, cuando alguien empieza a ser una persona disciplinada, que empieza a entrar dentro de un orden, comienza a haber disciplina en su vida. ¿Y qué genera la disciplina en nuestras vidas? Carlos, ¿qué genera la disciplina en la vida de las personas? Pues, primero, bueno, depende en qué sea, pero todo es un cambio. En la alimentación, Un cambio físico. un cambio físico. Entonces, ¿empieza a haber un cambio físico para bien? Sí, empieza a haber un cambio físico para bien. Empiezas a sentirte bien. Pero también hay gente que dice, me empiezo a ver bien, me siento más ligero, ¿sí? Me siento más activo, me siento con más fuerzas. Entonces todo esto, la disciplina lleva un propósito. Presentarnos como sacrificios vivos tiene que ver con disciplina. Esta se puede entender como un entrenamiento que produce control propio, carácter y eficiencia. O sea, la disciplina primero, cuando tú estás cambiando tus hábitos alimenticios, ¿es fácil? No, ¿verdad? Y es cuando más te ofrecen hasta el que no te ofrecía invitarte a comer algo, es cuando, ándale, mira. Pero cuando tú eres una persona disciplinada, aprendes a tener control propio. Y dices, no, ¿verdad? Esto habla acerca de tu carácter, ¿sí? Está hablando de tu carácter, porque estás mostrando que sabes decir no, pero también te vuelves una persona más eficiente. Escucha esto. Y yo sé que generalmente nosotros volteamos a ver para otro lado. Es muy común que nosotros volteemos a ver para otro lado. A veces decimos, no, si yo fuera hijo de fulano, ¿yo qué no haría con lo que su papá tiene? ¿Qué no haría yo con esto? Pero todos, realmente, Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades con los cuales nosotros podemos desarrollarnos como personas, como hijos de Dios, con los cuales podemos mostrar la grandeza de Dios en nuestras vidas, con los cuales podemos mostrar la espiritualidad, ¿verdad? Nuestra vida espiritual, la vida que nos habita a nosotros. Escucha, no hay nada más frustrante que observar a gente con talento derrochando los bienes que Dios le dio, y todo por falta de disciplina. ¿Sí? O sea, hay gente que tiene todo. Dice, híjole, si yo estuviera en sus zapatos de él, wow.
tiene inteligencia, tiene sabiduría, pero no es disciplinada. Por ahí hay algunos de los motivadores, ¿verdad? Muy famoso, dice que la disciplina vence a la inteligencia. Una persona disciplinada, con el tiempo, puede estar sobre una persona que es muy inteligente. Y eso es algo tremendo, porque realmente hay personas que son altamente inteligentes, pero si no son disciplinados, están fallando en su vida. Te lo voy a volver a repetir. No hay nada más frustrante que observar a gente con talento derrochando los bienes que Dios le dio, y todo por falta de disciplina. La Escritura le llama a este tipo de gente los hijos pródigos. ¿Se acuerdan cuando buscamos en el diccionario la definición de pródigo? Es más, si quieren, alguien saque su celular y busque la palabra pródigo en Google, búsquelo. Búsquelo a ver rápidamente y usted se va a dar cuenta que el concepto bíblico sigue predominando en esta palabra. ¿Sí? ¿Ya lo tienen por ahí? Dicho de una persona que desperdicia su hacienda en gastos inútiles y sin medida. ¿Ustedes conocen gente que gasta lo que Dios le dio en gastos inútiles y sin medida? Sí, eso es frustrante porque dices, híjole, esta persona tiene esto y se le va como agua en las manos. ¿Tú puedes guardar agua en tus manos? A lo mejor si le haces así, sí, ¿verdad? Si es un poquito más disciplinado, cierras los dedos y la guardas. Pero si abres tus manos para agarrar más agua, ¿qué pasa? Y se marchó. Se va. Si te das cuenta por qué a veces realmente cuando tú ves personas que tienen todo el potencial, y hay gente, realmente mira, si tú volteas a ver a los de este lado, voltean a ver los de este lado, dices, híjole, si yo fuera fulano, ¿qué no podría hacer? Pero los de este lado también voltean a ver y a veces están viendo al mismo. Tenemos que aprender a conocer lo que Dios nos ha dado, lo que nosotros podemos en Cristo, lo que nosotros somos en Cristo. Y cuando nosotros veamos eso, realmente vamos a experimentar la grandeza de Dios en nuestras vidas. Porque siempre estamos viendo al otro. Siempre estamos viendo al otro. Estamos viendo qué hace, qué pasa, si está atento, si no está atento, si está distraído, si no está. A veces me dicen, ¿te diste cuenta que fulano estaba durmiendo? Yo estoy compartiendo, los tengo de frente y no me doy cuenta. Y el que está luego sentado aquí me dice que el que está allá atrás estaba durmiendo. ¿Cómo le hace? ¿Sí te das cuenta? Ahora, la vida de los hijos de Dios es una vida de disciplina. Realmente es una vida que necesita disciplina. Así como tú eres disciplinado en áreas de tu vida, porque sé que son disciplinados, hay disciplina en sus vidas. Así, de la misma manera, tu vida espiritual, mira, cuando nosotros entendamos que lo espiritual gobierna todo lo demás, le vamos a poner énfasis al asunto espiritual. Cuando alguien no le pone atención a lo espiritual, solamente es una persona religiosa y le gusta tener experiencias religiosas. Pero nosotros no estamos aquí para tener experiencias religiosas. Nosotros en Cristo Jesús estamos aquí para tener experiencias de vida y de una vida superior, porque es una vida espiritual que hemos recibido de parte de Dios para que nosotros desarrollemos esa grandeza aquí en esta tierra y podamos compartirle a otros la grandeza de Dios. La gente necesita conocer a Dios a través de tu vida, no de la vida del pastor.
No de la vida del apóstol Pablo, aunque ellos dieron testimonio de la verdad, pero ahora la gente necesita tener un modelo de vida real que esté viendo, que esté palpando. Y ese eres tú. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo del 25 al 27, dice así, hablando de los atletas. Pero nosotros como hijos de Dios somos atletas espirituales de alto rendimiento. Escucha esto. Todos los atletas se entrenan con disciplina. ¿Usted ha visto que hay atletas indisciplinados? Bueno, sí los puede haber, pero ¿llegan a tener éxito? No, ¿por qué? Porque se requiere ¿qué? ¿Qué se requiere? Disciplina. Dice, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Nosotros lo hacemos por un premio eterno. ¿Sabes qué? De hecho, Dios ya nos dio el premio antes. Pero aunque ya tienes el premio, si tú no eres disciplinado, no lo vas a poder disfrutar, porque el premio que Dios ya nos dio se llama Cristo. Dice, por eso yo corro cada paso con propósito. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, yo corro cada paso con propósito. Dice, no como a la aventura. Algunos nos aventuramos ahí. Esa frase de que, ay, lo que Dios diga, esa frase es una frase muy mediocre. Porque si tú quieres hacer o vivir en lo que Dios diga, estudia la palabra, conoce la palabra, pero no digas ahí lo que Dios diga cuando no sabes ni lo que va a pasar, o no sabes a dónde quieres ir, o a dónde quieres llegar. ¿Sí? No podemos decir eso, ay, Dios dirá. No, Dios ya dijo. Sí, por eso el apóstol Pablo decía, por eso yo corro cada paso con propósito. Cada paso que nosotros damos es un paso que damos con propósito. No solo doy golpes al aire. Y aquí viene lo importante. Siempre la escritura tiene algo importante. Fíjate lo que dice. Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces, nuevamente, voy a retomar, dice, los atletas se entrenan con disciplina. En ese aspecto no tenemos problema. Pero como nosotros espiritualmente también somos atletas de alto rendimiento, ¿cómo debe ser nuestro entrenamiento? Con disciplina. Ahora, ¿sí somos disciplinados en las áreas espirituales? ¿Sí o no? ¿Somos disciplinados? ¿Tenemos una disciplina espiritual? Hace un momento la doctora Alma tocaba parte de lo que es nuestra disciplina, la puntualidad. ¿Sí? Es parte de una disciplina, porque eso quiere decir que estamos tomando las cosas en serio, con responsabilidad, que estamos tomando las cosas espirituales de una manera responsable. Ahora, tenemos que entender esto, nosotros corremos por un premio eterno. Si vemos que en las disciplinas, terrenalmente, los atletas se esfuerzan, corren por un premio, dice, por algo corruptible. Nosotros corremos participamos por algo eterno, por un premio eterno, que ya lo tenemos, que es Cristo. Dice, por eso el apóstol Pablo dice, yo corro con propósito. Yo no corro como a la aventura. Cuando usted entienda que esto es algo serio, nosotros no estamos jugando. Si alguien lo ve como un juego, nosotros no estamos jugando. Cuando tú no estás jugando, cuando tú lo tomas con propósito, porque esto es real.
Esto no es ficción y no es así como que algo místico. Esto es algo real. La vida de Dios es algo real. Es una vida real. Pero sí requiere lo que decía el apóstol Pablo. Dice, yo disciplino mi cuerpo. Ahora, ¿para qué decía que él disciplinaba su cuerpo? Dice, lo entreno para que haga lo que debe hacer, no lo que quiere, ¿verdad? Porque yo te aseguro que si tú eres una persona disciplinada en cualquier área, en el área económica, ¿qué te dice la mente? Tú gástatelo, cómpratelo. De todos modos, ¿para qué es el dinero? Para gastarlo. Si vamos a la alimentación, cómete otro, ¿qué tanto es tantito? Solo por hoy, ¿no? Pero cuando tú eres una persona disciplinada, dice, entrenas a tu cuerpo para que haga lo que debe hacer, no lo que quiere hacer. Eso es totalmente distinto, ¿sí? Y cuando tú entiendes eso, ya ni siquiera lo haces en tus fuerzas. En automático, tú decides y haces lo que se debe hacer. Y aunque por tu mente pase y tu sentir sea hacer lo que quieres, tú entiendes que aunque todo te es lícito, no todo conviene a los intereses del reino al cual nosotros pertenecemos. Si hay un grado de descuido en nuestra vida, por eso el apóstol dice, de lo contrario, temo que después de predicarles a otros, quede yo descalificado. Y esta descalificación no tiene que ver nada con salvación. Esta descalificación tiene que ver con no ser efectivo en el propósito eterno y la asignación que Dios nos ha dado a nosotros. Siguiente punto. Debemos mantener una renovación constante. Nosotros constantemente necesitamos estar renovando nuestra mente. Escucha esto porque esto es importante, porque mucha gente pone pretexto de esto. Dice, en el ministerio no se envejece, en el ministerio se madura. Así es que, ay no, es que yo ya estoy viejito, es que yo ya tengo tantos años, es que yo ya no retengo, es que esos son pretextos nada más. Son pretextos. O sea, nosotros no podemos tener una mentalidad de víctimas. Hay gente que se anda haciendo la víctima todo el tiempo. Es que yo ya estoy grande. O sea, no, realmente en el ministerio no se envejece, en el ministerio se madura. Tanto el joven tiene que madurar como el adulto tiene que madurar. Está madurando. La renovación y avance continuo no es cuestión de la edad, sino de actitud. Yo realmente tengo un ejemplo y admiro mucho a Betty. Los días miércoles está en la célula, está ante la pantalla, porque la mayoría no lo está, y le está moviendo ahí ¿sí? A veces le pide ayuda a sus hijos, pero realmente está al pendiente, está ahí. O sea, se esfuerza, se renueva. O sea, eso es algo impresionante, pero participa, da su punto de opinión, ¿sí? Suma a la edificación. Y los otros dicen, es que no puedo, pero ¿qué tal Netflix? YouTube. ¿Sí? Ponemos pretextos. O sea, realmente pretexto no lo hay. O sea, realmente no hay pretexto, no tenemos pretexto. Necesitamos tener una actitud correcta, ¿sí? Y dejar
a un lado todo pretexto. Porque si no, nosotros estaríamos mintiendo cuando hablamos de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nosotros lo tomamos solamente cuando queremos algo. Pero no para hacernos responsables en nuestra vida espiritual. Cuando sí queremos algo de parte de Dios, le citamos como si Dios no se supiera la Biblia, ¿verdad? A veces decimos, no, Dios, tu palabra dice en tal lado, y como dices, ay, pues, o sea, yo la escribí, o sea, yo la inspiré, o sea, sí, yo la inspiré, o sea, sí, pero solamente, ¿qué hacemos? Queremos así como que Dios se dé cuenta que sí sabemos. ¿Y por qué cuando tenemos que hacerlo no lo hacemos? La edad no es un pretexto, ¿eh? Para aquel que ponga pretexto por la edad no es un pretexto. Ahora, ¿quieren que se los demuestre? ¿Con la escritura? Sí. Ya se los demostré con una vivencia, pero vamos a la escritura. Josué 14, capítulo 14, versículo del 6 al 13, que cita de la siguiente manera. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente la tierra de Canaán, por donde recién caminaste. Será tu porción de la tierra y de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años, desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto, ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía. Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos encontramos allí a los descendientes de Anat, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Donde este hombre decía 45 años después, estaba pidiendo lo que se le había prometido. Ahora, vemos cómo él estaba al pie del cañón. Dios ya nos ha dado a nosotros todo, pero ahora nosotros tenemos que pelear por alcanzar lo que Él ya nos dio. Y esto tiene que ver con disciplina. Y eso también tiene que ver con que usted entienda que usted le es útil a Dios en cada etapa de su vida. Usted le es útil a Dios en cada etapa de su vida. Pero si usted toma una actitud de víctima, de que no puedo, entonces usted mismo está parando, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer. Porque en cada etapa de su vida Dios le va a usar a usted. Si usted ya está en la etapa de que es abuelo, tiene unos nietos a los cuales les puede mostrar cómo se vive.
tiene nietos a los cuales usted les va a modelar, pero les va a modelar el reino, porque si usted les está modelando otra cosa, ese es un problema muy grande que usted tiene, ¿sí? Porque usted está acarreando para su generación problemas si no los está ubicando. Imagínense Caleb, cómo estaba con toda su gente, cómo estaba con toda su familia. O sea, su familia era consciente de lo que Dios les había prometido en ese entonces darles a ellos. Y yo imagino, porque no lo dice la Escritura, yo imagino que Él les hablaba y les contaba y les decía lo que ellos vieron y lo que un día Moisés o Dios a través de Moisés les prometió a ellos. Y les dijo, estamos esperando el momento para tomar aquello que a nosotros nos pertenece. Como citábamos la semana pasada, el tiempo nos cobra la factura. Yo sé que usted no es el mismo que era hace 15 años atrás, ¿sí? Si usted voltea 15 años atrás, usted ve una fotografía o usted recuerda, usted era totalmente diferente, ¿o no? ¿Sí? Se ve una fotografía y dice, ahora sí aprecia 15 años atrás, pero cuando estaba en esos 15 años atrás, usted no valoraba esa etapa de su vida. Ahora sí la valora, pero nosotros tenemos que aprender a disfrutar cada una de las etapas de nuestra vida, porque como lo citábamos la semana pasada, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Si usted se enfoca en el exterior, pues usted se va a deprimir. Sí, o sea, realmente la gente cuando empieza a enfocarse en el exterior, pues llega un momento en que se ve al espejo y se compara con una fotografía y dice, híjole, pues ya se ven los estragos de los años. Y eso es normal, y eso es natural. O sea, de eso no tenemos por qué espantarnos, ¿sí? Ya que ya te quieres cubrir las canas, bueno, si te gusta, cúbretelas, está bien. Pero si no, déjatelas, igual es igual, no hay problema, ¿sí? Pero lo que tú tienes lo que aquí importa es cómo estamos internamente. Recuerda que como tú estás internamente, la fortaleza que hay interna se muestra hacia afuera, ¿sí? Porque aunque tú hagas lo que hagas por fuera, si no estás bien por dentro, eso se termina notando. Pero yo quiero tomar aquí algunos principios de la vida de Caleb. Lo primero que Caleb fue y le dijo a Josué, dice, yo seguí al Señor con todo mi corazón. Y lo podemos tomar nosotros para nuestra vida. Necesitamos aprender a seguir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, porque Caleb, una de las maneras en las que Caleb pudo preservar su vida o preservar una vida con calidad, es precisamente eso, amando al Señor con todo nuestro corazón. Lo segundo que él dijo, dice, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud. ¿Por qué te digo esto? Muchas veces nosotros le reclamamos a Dios por nuestra situación o la situación que tenemos de salud, pero cuando nosotros conocemos a Dios, nuestra vida entra dentro de un orden, nuestra vida entra dentro de una disciplina. Nosotros entendemos que nuestro cuerpo es el vehículo que Dios usa para expresarse, para manifestarse. La Escritura dice, ¿acaso ignoran que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿qué hacemos con ese templo? Lo cuidamos, lo administramos. Eso de que es mi vida y qué, con nosotros no aplica, Porque cuando tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, le entregaste tu vida. Entonces esa vida se la entregaste a Él. Por lo tanto, esa vida le pertenece a Él. Y debes de honrar esa vida. Para servirle, para enaltecerlo. Y si tú estás metiéndola a esa vida algo que la perjudica,
pues estás atentando contra el templo de Dios. Estás atentando contra una vida que ya no te pertenece a ti. Por eso Josué puede decir, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud. ¿Por qué? Porque Josué aprendió a caminar en el diseño correcto de Dios, a cuidar su persona. Por eso 45 años después estaba pidiendo esto. Dice, tengo 85 años y estoy tan fuerte como cuando tenía 40. Y le dice a Josué, dame lo que el Señor me prometió. Ahora, yo te voy a decir algo. En Cristo, Dios ya te dio todo. Pero ahora, toma lo que Dios ya te dio. Todo lo que Dios ya te dio, tómalo. Pero sé consciente que lo más importante que Dios te ha dado es una persona, que es Cristo. Porque Dios te dio salvación, vida eterna, justificación, dones, talentos, habilidades, todo eso te lo dio Dios. Pero eso son cosas. Pero lo más importante que Dios te ha dado es su Hijo, es una persona y Él está en ti. Y la Escritura dice que en Él están encerrados todos los tesoros, todo aquello que nosotros necesitamos para vivir y para ser efectivos en esta tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la revelación es progresiva. O sea, Dios nos va mostrando, a medida que nosotros somos obedientes al diseño, Dios nos va llevando a niveles más altos de entendimiento, de conocimiento, de responsabilidad también, ¿sí? Porque lo hemos escuchado muchas veces cuando dice que el que es fiel en lo poco será puesto sobre más, ¿sí? Entonces, Dios nos va, la revelación de Dios es progresiva, va creciendo, va en aumento, pero tenemos que aprender a vivir bajo los criterios de Dios y no de acuerdo a los criterios de este mundo. La carta de los Romanos en el capítulo 12, versículo 2 cita así: no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Ahora, ¿cuántos de ustedes quisieran tener una manera de vivir totalmente distinta a la que tienen? ¿No? ¿Todos están bien conformes con la vida que tienen? ¿Sí? Todos, no, yo estoy bien así. Ah, bueno, no hay problema. Pero realmente, yo les voy a decir, yo no estoy conforme con la manera de vivir que tengo hasta este momento. Yo no estoy conforme, ¿sí? Porque yo sé que Dios a mí me ha llamado para más, ¿sí? Y yo no me estoy refiriendo a la parte económica, aunque está incluida, pero yo no me refiero a la parte económica, yo me refiero a la parte espiritual. Cuando tú te conformas, cuando te haces a la manera de, ese es un problema muy grande que tenemos. Mira, de hecho, como cultura mexicana, los mexicanos somos muy conformistas. Nos conformamos, pero no debemos de ser conformistas. Tenemos que ir mucho más. Por eso dice, no vivan según los criterios del tiempo presente. Está diciendo, no vivan según los criterios de este mundo. Somos muy dados a vivir según los criterios de este mundo. De hecho, tú me puedes decir, es que yo no vivo según los criterios de este mundo, yo hago lo que quiero. Las modas son los criterios de este mundo. Y si tú quieres tener algo o hacer algo porque está de moda, déjame decirte que estás viviendo de acuerdo a los criterios de este mundo. Dice, al contrario, cambien de su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Entonces, ¿cómo es que cambiamos nuestra manera de vivir?
cambiando nuestra manera de pensar. Ahora, ¿dónde vamos a renovar nuestro entendimiento? ¿En las telenovelas? ¿Dónde vamos a renovar nuestro entendimiento, verdad? Porque ¿con qué vamos a renovar nuestro entendimiento? ¿Chismeando con los vecinos? ¿Dónde renovamos nuestro entendimiento? Porque esa es la cosa. ¿Dónde estamos renovando nuestro entendimiento? ¿Con qué estamos renovando nuestro entendimiento? ¿Qué estamos tomando o qué cambios estamos haciendo en nuestra vida? ¿Se dan cuenta cómo el cristianismo es vida y por lo tanto para que se preserve la vida, qué tenemos que hacer? A ver, cuénteme usted, ¿qué hace para vivir? Me alimento. ¿Te tienes que alimentar? Sí. Sí. Ahora, cuando hablamos de que el cristianismo es vida, ¿quién es la vida? Cristo. ¿Te alimentas de Cristo? ¿Sí? Cada 8 días. Los domingos nada más. O sea, ¿cuánto te estás alimentando de Cristo? ¿Realmente Cristo es tu alimento? Porque la Escritura dice que Él es el pan de vida. Él es el agua. ¿Sí? Él es el pan que descendió del cielo. O sea, ¿sí nos estamos alimentando o solamente estamos entrando en rutinas religiosas? Es importante de que hay gente que se congrega solamente como una rutina religiosa y cada 8 días viene por su experiencia religiosa. Por eso es que cuando tú que estás de aquel lado dices, no, hoy la alabanza no estuvo buena, realmente eres una persona religiosa. ¿Por qué? Porque tu esperanza está que en el que está aquí tenga una buena actuación. Y tú no dependes de la actuación del que está aquí, ni del discurso del que está aquí. Todo esto depende de tu espiritualidad, de tu vida, ¿sí? De tu comunión que tú tienes con Dios, independientemente de lo que se esté haciendo aquí. Porque cuando tú catalogas estuvo bien o estuvo mal, de acuerdo a parámetros emocionales, tú mismo te estás volviendo una persona religiosa. Leí Romanos, sí, ¿verdad? Entonces, la mayoría simplemente se queda con lo que ya sabe, olvidando que la revelación es progresiva. Dios nos da sabiduría, entendimiento y experiencia continua. Eso es lo que hace Dios. Dios nos da sabiduría, entendimiento y una experiencia continua. Esto es continuo, eso es todo el tiempo, cada día, a cada momento Dios nos está dotando de sabiduría, entendimiento y de una experiencia continua. De hecho, cuando tú tienes dificultades, esas dificultades son la oportunidad para que Dios pueda mostrarte, para que Dios pueda enseñarte. Tú te das cuenta que el Señor Jesús cuando andaba, usaba cualquier situación para dar una enseñanza. Cualquier situación era una oportunidad para Él enseñar algo a la gente. Cualquier situación que tú tienes, por incómoda que sea, Dios te está dando la oportunidad de que tú des una enseñanza a otros. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros nos enfrascamos en el problema y pensamos, ay Dios, ¿qué hice? ¿O por qué me tratas así? Y realmente Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros podamos ser ejemplo, de que nosotros podamos dar una enseñanza a los demás. Marcos 4, 10 al 12 cita así. Y esta porción de Marcos es después de que el Señor Jesús habla acerca de la parábola del sembrador. Y es muy importante entender
la explicación, pero dice así, dice: después, cuando ya se había ido casi toda la gente, los que se quedaron con Jesús y los 12 discípulos le preguntaron qué significaba el ejemplo del campesino. Jesús les respondió: a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Una persona que no ha rendido su vida a Cristo difícilmente va a entender los secretos o los misterios del reino de Dios. Y aquí la Escritura nos lo está diciendo. Dice: aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Porque todos los misterios del reino o los secretos del reino son solamente para los hijos de Dios, pero los hijos que van en camino a una madurez. Porque ¿qué pasa cuando alguien inmaduro, voy a volver al principio, qué pasa cuando alguien inmaduro recibe una herencia? Volvemos al asunto del pródigo, ¿verdad? ¿Qué hace? Vive perdidamente. Nosotros no fuimos diseñados para vivir perdidamente. Nosotros fuimos diseñados para llevar mucho fruto. Y escuche esto, porque aquí hay dos categorías y realmente nosotros solamente tenemos la opción de una. Escuche esto. La mayoría de los hijos de Dios se conforma solo con ser creyente. El creyente no se compromete. El creyente se enfoca en lo temporal. Usted no fue diseñado para ser creyente. Usted creyó en Él. Pero usted no fue diseñado para quedarse en el nivel de creyente. Usted es hijo de Dios. Y por lo tanto, como hijo de Dios, usted no fue diseñado para ser creyente, porque el creyente está muy lejano de Dios. El creyente no se identifica con Dios como Padre. El creyente, aunque se sabe que es hijo de Dios, pero ve a Dios como alguien tan lejano, ¿sí? Que no tiene compromiso absoluto con Dios. Nuestra identidad y posición ante Dios es ser hijos, pero nuestra misión en la tierra es ser y hacer discípulos. Jesús hizo su obra con y a través de discípulos. Ahora, ¿qué es el discipulado? El discipulado es un proceso educativo, escritural y espiritual que tiene como finalidad llevar a la plenitud en Cristo a todo redimido, para que sea enteramente preparado para cumplir efectivamente los planes presentes en el propósito eterno de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entrar dentro de ese proceso, ¿verdad?, educativo, escritural. Necesitamos ser educados en el conocimiento de la Escritura. Nosotros no podemos darnos el lujo de ser ignorantes en lo que respecta a la Escritura. Nosotros necesitamos tener conocimiento de la Escritura, porque en la Escritura encontramos la base de nuestra fe. En la Escritura encontramos la voluntad de Dios. En la Escritura encontramos el propósito eterno de Dios. En la Escritura nosotros podemos afianzarnos para vivir de una manera correcta en nuestra asignación. Mateo 28, 18 al 20 dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y aquí Jesús nos deja ver 4 aspectos del discipulado.
¿verdad? Lo primero que nos deja ver es su poder. Él está diciendo, toda potestad me ha sido dada. Pero ese mismo poder lo comparte con nosotros porque Él está en nosotros. Por lo tanto, Él nos da autoridad y poder a nosotros para representarlo aquí en esta tierra. También nos plasma su proyecto, porque Él está diciendo, vayan y hagan discípulos. La manera en la que nosotros vamos a compartir su palabra es haciendo discípulos. En otras palabras, enseñando a otros, que otros conozcan esta verdad, que otros conozcan la verdad que está encerrada en Cristo Jesús. Y también nos enseña a guardar su palabra, porque dice, enséñenles a guardar todo lo que les he enseñado. Y por último, que es muy importante, su presencia. ¿Sí? Él dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O hasta que te mueras, lo que suceda primero. Es que es importante, nosotros necesitamos ser conscientes de esto. Porque puede pasar que todos los que estamos aquí ya no estemos. En 100 años yo te aseguro que todos los que estamos aquí ya no vamos a estar. ¿Sí? En 100 años ya todos, o la mayoría. Tal vez haya un niño pequeño que tal vez, ¿sí? Pero no vamos a estar. Pero Dios va a estar con aquellos que le hayan recibido. Pero si sucede antes, no hay problema. Pero nosotros tenemos el privilegio de su presencia. Es importante que nosotros no solamente seamos o nos congreguemos de una manera religiosa, sino que realmente entendamos lo que Él diseñó para nosotros. El discipulado es un proceso formativo, no es un suceso informativo. El discipulado nos va formando. Cada vez de que tú te expones a la palabra de Dios, la palabra de Dios te va formando. Pero esa formación ocurre cuando tú eres disciplinado, cuando tú lo recibes, cuando tú lo llevas a la práctica. Porque cuando solamente lo escuchas, pues se queda solamente en eso. También el discipulado es una relación personal, no es algo ocasional. Desde el momento que tú recibiste a Cristo, tú tienes una comunión personal con Él. El discipulado es una tarea de entrenamiento, no es una actividad de entretenimiento. Si tú te vienes a entretener aquí, o dices, es que yo no puedo dormir y cuando me voy los domingos ya me quedo bien dormido. No, o sea, no es así, o sea, no es eso. ¿Sí? El discipulado es un proyecto para formar sucesores. No es un plan para buscar seguidores. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos edificando a los hijos de Dios para que ellos representen a Cristo o a Dios en cualquier lugar, no de una manera religiosa, ni con un lenguaje religioso, sino realmente mostrando y manifestando la vida que lleva cada uno dentro. El discipulado es una encomienda divina, no es un programa de una iglesia nada más, como para tener más miembros. El discipulado es una dinámica para edificar vidas. No se trata solamente de reunir personas. El discipulado es un estilo de vida en el reino, no es una opción de vida en la iglesia. Nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos trasladados al reino de Dios y por lo tanto, sea cual sea el lugar donde tú
estés, eres un representante del reino de Dios en ese lugar. Por eso la Escritura nos coloca en el nivel de embajadores, porque un embajador es un representante que tiene todo el respaldo de su país o su nación en la nación que no es la suya, pero que está representando a Dios. Por lo tanto, cuando tú estás en algún lugar, en alguna casa, en algún pueblo, en alguna ciudad, donde tú estés, tú eres un representante de Dios en ese lugar y por lo tanto tienes la responsabilidad y tienes la obligación de representar a Dios de una manera correcta. Eso es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Por eso Él dijo, prosigo a la meta. Y yo te invito a ti, prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Y tienes que entender, jamás vas a ser demasiado viejo, ni tampoco jamás vas a ser demasiado joven para no poder representar a Dios, porque en Cristo nosotros lo tenemos todo para manifestar las riquezas de su gracia y para acceder a todo aquello que por derecho legal Cristo alcanzó en favor nuestro. Amén. Amén. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos edificas día a día. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás obrando en nuestras vidas y lo seguirás haciendo. Yo te pido que esta palabra, Señor, nos permita crecer, nos permita caminar en tu palabra, en tu diseño, en tu orden, Señor, para que todos aquellos que necesitan escuchar de ti puedan escuchar a través del testimonio de nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, pues les seguimos invitando, compartan este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.